gracias por venir, por participar. Le pedimos un poquito más de esfuerzo para permanecer por ahí despiertos en esta última etapa. Vamos a intentar que estén despiertos, digamos. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la ponencia de hoy. Nuestra intención es no solamente presentarles una mirada del uso de la astrología para la sanación, y también los vamos a invitar en un determinado momento de la ponencia a participar. Así que bueno, vamos a empezar. Primero que nada, ¿qué entendemos nosotros por sanación? Nosotros entendemos la sanación como el equilibrio que se manifiesta en todos los niveles del ser. Está el cuerpo, está la mente, están las emociones y está el espíritu. Y un equilibrio entre todas esas dimensiones permite que nos podamos sentir en estado de salud, en estado de bienestar. Y cuando algo de ese equilibrio se interrumpe o por algún motivo se bloquea el flujo de la energía que conecta todos esos planos, nos sentimos con falta de equilibrio, con falta de salud, nos sentimos con poca energía, sentimos frustración. Entonces, lo que vamos a hacer es presentar cómo a través de la integración o del camino de integración, porque acá no se trata de ideales, ¿no? Acá cuando hablamos de integración no estamos hablando de que hay algo que lograr, un objetivo concreto que alcanzar. Es una búsqueda continua, la de la integración. Entonces, la integración de la sombra como parte de este proceso de búsqueda de la sanación, ¿sí? Entonces, primero que nada vamos a presentar qué es la sombra. Esta es una especie de síntesis de por dónde vamos a ir explorando. Vamos a presentar qué es la sombra. Vamos a contarles por qué para nosotros es sumamente importante el trabajo con la sombra, cómo la carta natal nos ayuda a observar dinámicas de luces y sombras, cómo trabajamos con la sombra en la consulta astrológica, y aquí vamos a introducir un ejercicio extra a lo que es el análisis de la carta natal para profundizar y luego tomar la carta natal nuevamente para generar, digamos, desde un punto de vista vivencial, junto con la carta natal, para encontrar dónde están esos desequilibrios, dónde están esas sombras que operan desde los planos inconscientes. Entonces, esto es lo que vamos a recorrer. ¿Qué es la sombra? Como todos los que estudiamos astrología o los que se dedican a la psicología, sabemos que nuestra psique es sumamente compleja. Hay algunas cosas con las que nos identificamos, es decir, nosotros decimos, bueno, yo soy de tal manera, yo tengo ciertas características, a mí me gusta tal cosa, no me gusta tal otra, me pasan estas cosas, etc. O sea, uno define una identidad que sería una especie de imagen de lo que yo creo que soy. Y luego hay un montón de otras cosas que quedaron afuera de esa identidad y que cómo se configuró esa sombra, es decir, eso que quedó afuera, es un proceso sumamente complejo desde el momento que nacemos, ¿no? En el entorno familiar donde nacemos hay ciertas cualidades que se alientan y otras que se inhabilitan, y así se va construyendo. Imaginemos ese ser chiquitito que tiene que sobrevivir en ese entorno, entonces va inconscientemente buscando las maneras de ser como los demás o como ese entorno pretende que sea, para asegurarse primero la supervivencia. El problema es que eso que dio tanta seguridad en un primer momento, luego cuando somos adultos y está completamente fijo y uno sigue en ese lugar fijo, empieza a ser bastante incómodo, ¿sí? Y eso es lo que llamamos la sombra. Nosotros en astrología sabemos que
siempre es un juego, ¿no? Uno no podría decir sombra sin decir luz en algún lugar. Entonces siempre va a haber un juego entre lo que denominamos luz, que acá ponemos como ego, que es solamente aquellas cualidades, probablemente que decimos, esto es mío, esto soy yo soy así, y no soy de tal o cual otra manera. Entonces, en ese juego de la sombra, empiezan a aparecer, digamos, cuando acá decimos que se expresa a través de vínculos y experiencias de vida, siempre decimos, ¿no?, que la carta natal está codificada toda una información vibratoria que es siempre casi imposible que una conciencia humana pueda manifestar en todo su potencial. Entonces siempre va a haber elementos potenciales que por alguna razón, de hecho las limitaciones de la mente y de la conciencia humana, con los condicionamientos, con las experiencias de chico y demás, bueno, no va a reconocer como propias, y necesariamente el entorno energético va a tener que ecualizar. Esa ecualización que viene por el entorno energético se vivencia generalmente por experiencias determinadas, no en el sentido de experiencia determinada que me va a pasar algo, sino que si hay, por ejemplo, un nivel muy grande de Plutón, por ejemplo, en la carta natal, bueno, ese código tiene Plutón y va a tener que vivir experiencias plutonianas. Pero si por ahí otra parte de la carta no tiene nada que ver con Plutón y quizás está muy desarrollada y muy identificada la persona con algo que no tiene que ver con Plutón, que puede ser, qué sé yo, Júpiter, no importa, bueno, todo ese Plutón va a estar proyectado. Y otra cosa que es interesante, no todo es proyección. Nosotros en Hola Marte, o sea, tenemos una web y hay un diccionario que está un poco en chiste. Una de las palabras del diccionario en la letra P es proyectitis. La proyectitis es como una enfermedad que hace que uno proyecte, o sea, crea que todo es proyección. Y el otro no tiene nada que ver con... O sea, el otro no tiene nada que ver y todo es proyectado. Entonces, si hay mucho Plutón en la carta de uno, y también eso tiene que ver con un otro, bueno, hay un encuentro vincular entre lo que uno proyecta y la percha que le cabe al otro. El tema es cuando uno no se reconoce en ese otro y lo carga. Eso ya lo vamos a ir a ver viendo. Digo, no todo sombra es proyección inconsciente, eso voy. Bien. La sombra no es algo a lo que le tenemos que temer, porque la palabra sombra genera una cosita, ¿no? O sea, ¿qué será la sombra? ¿Cuál será mi sombra? Esto parece algo como medio feo que tengo que descubrir. Y en realidad, sea cual sea la característica o la cualidad que está en sombra, o la energía que está en sombra, esconde un tesoro. A eso vamos a tratar de apuntar con este trabajo, a descubrir el tesoro que hay en la sombra. Y muchas veces lo que se va a la sombra son cualidades que generalmente o socialmente se consideran negativas, o por ejemplo la agresividad o bueno, la intensidad. Muchas veces la cualidad uraniana, por ejemplo, o sea, generalmente hay energías que socialmente mandamos todos a la sombra porque nos cuesta procesar, nos cuesta atravesar. Pero hay otras que son admiradas. La misma sociedad admira ciertas cosas, ¿no? Muchas sociedades pueden admirar la capacidad de trabajo, la estructura, la responsabilidad y, digamos, o cualquier cualidad que nosotros admiremos o rechacemos en el otro puede ir a la sombra, ¿sí? Bueno, la integración de la sombra es fundamental en la búsqueda de la plenitud, y nosotros no entendemos plenitud como la felicidad absoluta donde me pasa todo lo que quiero que me pase y estoy feliz por eso, sino la plenitud es un lugar
donde pueden habitar juntos aquellas cosas que en principio acepto de mí y las que no me gustan tanto de mí, o aquellas que por algún motivo están buenísimas, pero que yo no pude desplegar, ¿sí? Eso sería para nosotros la plenitud. Este concepto de sombra ustedes habrán leído que más que nada lo tematiza Jung, ¿no? Jung, un leonino que justamente lo que nos donó, su trabajo en psicología, bueno, tiene muchas aristas, pero una de las principales es lo que él llama el proceso de individuación, que sería el proceso de descubrir lo que esencial y genuinamente podemos ser. A veces también está bueno llamarlo como es un proceso de descondicionamientos, ¿no? Ser un individuo descondicionado toca como el núcleo esencial de la identidad, por lo menos desde la perspectiva junguiana. También hemos oído hablar de esto del viaje del héroe, ¿no? El viaje del héroe como todo un proceso, una ordalía, donde hay un montón de experiencias y situaciones en que el héroe tiene un llamado, rechaza el llamado, después vuelve a hacer llamado, se embarca, empieza a ver enemigos, empieza a ver... No, eso está muy trabajado en Campbell, creo, ¿no? Cuando habla del héroe. A esta altura uno podría decir que eso tiene como cierta limitación. En estas ponencias, muchas de ellas hemos venido hablando acerca de esta limitación perceptiva que tiene que ver con sentirnos héroes, sentirnos yo tengo tal camino y si logro el éxito y si logro mi camino tendré éxito y demás, y perdemos el tema justamente vincular, que no hay un yo, no existen los individuos como individuos en sí. Digo porque esto del viaje del héroe también tiene como ciertas limitaciones que hay que como contrastar como cómo sería algo vincular, heroico, donde ya la palabra héroe deja como de... O sea, el héroe necesita tanto a los demás para ser lo que es, que a lo que ves que como que tiene demasiada acentuación esto del héroe y sentirnos héroes que tenemos que hacer algo. Eso lo pongo así como entre paréntesis, pero sí para entender qué es lo que Jung quiso expresar con esto del proceso de individuación. Como decía antes Andrés, el verdadero héroe está en el centro vacío de la carta natal, donde cuando uno contacta ahí no hay héroe, o sea, está todo, digamos. O es vacío o es una plenitud, donde el héroe al recortarse, bueno, deja de tener tanta entidad. Pero desde la percepción de centro, Jung dice que hay diferentes centros inconscientes dentro de nosotros. Uno lo llamó los principios femenino y masculino, ánima y animus, ¿no? Toda mujer tiene un ánima y un animus, y el animus sería su masculino interior, y todo varón tiene un ánima y un animus, y el ánima sería su femenino interior. Entonces son como arquetipos que tienden justamente a proyectarse. El propio ánima se puede proyectar en la mujer, el ánimo de la mujer se proyecta en el varón. Y esa es una etapa de este proceso del héroe. La otra sería esto del encuentro con la sombra, que es un poco esto que decíamos, ¿no? Bueno, todas las cualidades que me pertenecen, que están en mi campo energético y de las que por esta fragmentación de la luz o esta polarización de la luz no veo en mí, inconscientemente las proyecto en ese otro que me va a mostrar justamente eso. Se dice que generalmente la sombra, esto no es siempre así, pero se dice que la sombra es del mismo sexo de la persona. O sea, la mujer por ahí proyecta su sombra en otra mujer, el hombre proyecta su sombra en otro hombre. Esto no es 100% de las veces, pero suele darse de esa manera. Y hay este sí mismo, que es otro arquetipo, es como una dimensión de la identidad
que incluye todo lo fragmentado, todo el ánima, el animus, el ego, las máscaras, la sombra. Y ese sí mismo, justamente, esa dimensión de la identidad, que algunos, o sea, es una dimensión trascendente, algunos le llaman el alma. O sea, acá ya es delicado el uso de las palabras, porque lo que uno puede entender como alma no tiene nada que ver con lo que entiende el otro como alma, pero lo que nos referimos es como que puede haber un nivel, una vibración donde uno puede resonar que es transpersonal e integradora. Y eso justamente es el gran proceso del héroe. Y justamente el objetivo de este proceso es la integridad, la expresión del ser en el mayor potencial posible. Como dijimos antes, cualquier tipo de cualidad puede mandarse a la sombra. Esta la voy a pasar rápidamente. ¿Qué cosas puedo ver en sombra o qué cosas puede una persona tener en sombra? Por ejemplo, puede ver que el otro es poco claro, que el otro es envidioso, que el otro es rígido, que controla, que es agresivo. Y en realidad lo que vamos a empezar a tratar de descubrir es qué parte de todas esas cosas que ve en el otro tienen algo que ver o pueden ser trabajadas dentro de su ser. Cualidades como la sensualidad, la creatividad y la sensibilidad también pueden ser características en sombra. ¿Cuál es el problema de la sombra? El problema de la sombra es, como decíamos antes, que se constituye una identidad que o sea, el cuerpo va madurando, va creciendo, también lo van haciendo nuestros mundos emocionales, espirituales, etc. Y nuestra identidad parece quedarse fija ahí sin querer moverse. Es lo que llamamos el ego. Nosotros lo llamamos el ego de mente, ¿no? Ese que no quiere moverse de ahí, aunque parece que ya... O sea, la única manera de sostener para el ego una vida es creándose una fantasía de lo que es la realidad. Entonces, va creando una especie de mundo que se adecúa a su identidad. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Porque si fuera por el ego, vive en ese mundo de fantasía hasta que el ser muere y listo, estaría todo tranquilo. Pero, ¿qué pasa? Hay otras dimensiones del ser que van a pulsar por expresarse. Justamente esas son las que están en la sombra. Entonces, cuando quieran pulsar por expresarse, lo van a hacer de una manera bastante incómoda. O sea, primero en situaciones inesperadas, ¿sí? No nos esperamos que algo ocurra fuera de nuestro control, fuera del control que tiene el ego. Aparece destructivamente, esa fotito que ven ahí, ¿no? Es muy significativa, ¿sí? O sea, hay algo ahí que destruye al otro, destruye los vínculos. Ocurren conflictos vinculares que empiezan a generar mucha frustración, mucho enojo. La persona se empieza a disociar porque para mantener esa identidad hay que comportarse de tal manera y en realidad es de otra. Y eso empieza a generar una falta de integridad, que es bastante dolorosa para el nivel del alma, ¿sí? Antes de por ahí pasar esto, digamos, esto de la sombra no necesariamente, o digamos, no se da solamente en términos como de individuales o de persona a persona. Hay muchos libros acerca de la sombra, creo que el que me acuerdo ahora es como un compilado de varios autores, creo que se llama Encuentro con la sombra, y ahí uno de los artículos habla de la sombra colectiva, ¿no? Como a veces todo un colectivo humano proyecta sobre otro colectivo humano su propia sombra, ¿no? Entonces, eso se ha dado muchas veces en la historia y hay que como que estar muy, muy atento, ¿no? Siempre decimos, cuando tocamos este módulo en las clases, el caso de lo que ocurrió en la Alemania nazi, ¿no? Que se supone que en la sociedad más culta de Europa, que había dado los filósofos más exquisitos y los músicos más increíbles, de repente quedó ahí por debajo una locura, bueno, que no hace falta hablar de eso para saber qué fue lo que ocurrió. Y en ese sentido también cómo uno
tiene que hacer casi un esfuerzo mucho mayor, heroico, en no solamente, digamos, reconocer o empezar a concientizar de las sombras individuales, sino cómo no caer en sombras colectivas. Muchas veces en nuestros mismos relatos o lo que hablamos podemos ver cómo hay algo que está condicionando desde lo inconsciente y pone etiquetas a generalizaciones que después terminan siendo muy, no solamente dolorosas, sino peligrosas. Aquí tenemos dos manifestaciones distintas de la sombra. Por un lado es la proyección, frases como no soporto su soberbia, no puedo con sus manejos, su agresividad me lastima, o todas las que podemos escuchar nosotros de otras personas, ¿no? Todo el tiempo, o que nosotros nos encontramos en algunas situaciones diciéndolas. Sobran, ¿no?, las frases que podemos llegar a decir o escuchar en la vida cotidiana. Y luego la otra que es, algo pasó, de repente me peleé con una persona, le dije de todo, saqué, no sé, algo que yo no pensaba que tenía adentro, un monstruo, Vi todo rojo y me saqué. Le dije de todo y no pensaba que yo podía tener eso, ¿no? O sea, eso tan feo, porque ahora me da culpa, bueno. Entonces, estoy tocando el micrófono. Entonces, frases como algo se apodera de mí, no soy yo, no sé qué me pasó, también son emergentes o digamos, frases que muestran emergencia de la sombra. Y aquí tenemos una especie de concepto que lo llamamos la violencia del sí mismo. ¿Por qué le decimos la violencia del sí mismo? Porque esta dimensión espiritual que antes mencionaba Ale, que sería algo así como esta vibración, esta dimensión del alma, de nuestro ser, cuanto más identificados y fijos estamos en nuestra identidad, justamente, más violento es el movimiento de esa fuerza que está en sombra, que emerge, por suerte emerge. El problema es con qué nivel de violencia o qué nivel de violencia va a necesitar para que nosotros lo podamos escuchar o para que nosotros podamos hacer algo al respecto. En general, hay disparadores que en astrología los podemos vincular a momentos astrológicos como los tránsitos de los transpersonales, tránsitos de Saturno, tránsitos de Quirón, y especialmente hay un momento en la vida que ya en este congreso fue muy bellamente expuesto por Alejandro Lodi, que es la crisis de la mitad de la vida, que es un momento de emergencia de sombra, ¿sí? Porque es ese momento en el que otra parte, otra dimensión de nuestro ser dice, esto tiene que cambiar, ya no da para más. Sí, como antes también hablamos de la docilidad del cuerpo ante las experiencias que la vida me trae, quizás es directamente proporcional la violencia del sí mismo con respecto a esa docilidad o a ese empaque, que es tanto corporal como psíquico y como intelectual, digamos, ¿no? Uno diría que cuanto más dócil es la personita chiquitita de la ilustración, menos tiene que hacer nuestra alma para ir llevándonos al despliegue más profundo de nuestro ser. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno. Vamos a ver entonces cómo trabajamos en principio una carta natal para identificar juegos de luces y sombras, y después vamos a presentarles esto que para nosotros es un aporte, que digamos, es un ejercicio particular para profundizar en el tema de las sombras, ¿sí? Pero primero vamos a ir a lo que generalmente hacemos para una consulta astrológica. La carta natal tiene un montón de cosas, ¿vieron? Que tiene un montón de cosas, y esas cosas, si uno mira una carta natal así de entrada, puede perderse en esa carta natal, ¿no? Generalmente, bueno, ¿qué hay acá? Entonces uno empieza como a ver, a analizar, a tomar distintas cosas. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Definimos núcleos energéticos. Núcleos energéticos serían una especie de grupos de energías afines que se encuentran en la carta natal. ¿Qué son grupos de energías afines? Y, por ejemplo, la persona tiene Sol en Aries, tiene la Luna conjunto a Marte, y tiene Marte ubicado en la casa 10, y así vamos encontrando
grupos de energías que podríamos poner en una especie de conjunto. Estos van todos juntitos y forman un determinado personaje. Estos son otro grupito de energías, forman otro personaje. Es una forma de sintetizar toda la complejidad de una carta natal con sus planetas en signos, en casas, con aspectos, en estos como recortes que simbolizarían como personajes internos que conviven dentro de cada uno. Como decía Vanessa, por ahí uno tiene toda esa parte ariana, marciana, y por otro lado tiene toda una cosa canceriana, sensible. Está hablando de mí ahora que lo digo. Sí. Entonces, ¿qué va a ser la vida para intentar sintetizar esas cualidades que pueden ser tan diferentes y que se pueden disociar? O sea, lo primero sería, bueno, veamos en toda esta complejidad cuáles pueden ser estos personajes. Esos serían como los núcleos. Uh-huh. Aquí tenemos, por ejemplo, una carta natal X y muy sintéticamente y rápidamente vamos a mostrar que si observamos la carta natal y tomamos las distintas partes y las agrupamos, por ejemplo, en este caso tenemos un personaje que es depende también, o sea, recordemos que cada energía del zodíaco puede experimentarse en distintos niveles de conciencia, ¿sí? Entonces, el neptuniano puede ser tanto un sensible y resonante con el cosmos como un delirante, fantasioso, completamente desconectado de la realidad, ¿sí? En principio, lo que detectamos es el núcleo neptuniano, pisciano, de casa 12, etc. Después tenemos el virginiano. Esto es un ejemplo cualquiera, con una carta natal, ¿sí? Para que veamos cómo podemos separar en personajes internos. El neptuniano, el virginiano, que se comporta o como obsesivo o como analítico, el uraniano, que es un creativo, loco, o un inestable y que no puede quedarse quieto en un solo lugar, ¿no? Que cambia todo el tiempo. Y el plutoniano, que puede ser tanto poderoso como víctima, entre muchas otras cosas. Esto es una síntesis muy... Y es importante también saber que solamente con ver esto, nosotros lo que hacemos es, bueno, ¿cuáles son estos personajes? Pero primero, no sabemos, podemos hacer hipótesis, obviamente, cuál es la probabilidad mayor con que la persona se identifique, ¿no? Por ahí hay uno que está el Sol o la Luna, bueno, es probable que estos planetas personales hagan identidad y, bueno, que eso sea la luz. Y otros, por ahí, justamente van a la sombra. Pero nunca vamos a saber, hasta que tengamos al consultante o la persona ahí, cómo va a manifestar esos niveles. No sabemos si va a venir el neptuniano hipersensible y amoroso o el delirante desubicado total. No sabemos si va a venir un omnipotente, cruel y poderoso, o si va a venir alguien con una potencia vital y una capacidad de meterse en procesos transformadores, ¿no? Lo vamos a ver cuando venga. Bueno, entonces, un poco lo que estuvimos diciendo, analizamos la carta por núcleos energéticos, vamos a la entrevista y empezamos a observar con qué partes de esos personajes la persona se podría haber identificado. Se identificó con el sensible, o sea, dice, yo soy una persona súper tranquila, que la verdad que no me enojo mucho, o viene como la persona enojada, que está harta de todo, ¿no? De todos sus vínculos y demás. ¿Cómo viene? Entonces ahí empezamos a ver juegos de luz y sombra. Y lo que vamos a presentar ahora, que es lo que llamamos el ejercicio de la dosis homeopática, es una propuesta que usamos tanto en las consultas como en las clases, que requiere de cierta profundidad en lo que es el estudio de la persona, o sea, requiere de meterse profundamente en el proceso de la persona. Entonces, tiene, digamos, justamente esa... No lo podemos hacer en la primera entrevista con un astrólogo, ¿sí? No lo podemos hacer la primera vez que una persona nos viene a consultar, porque va a requerir que la persona venga trabajando con ella misma, ¿sí? Durante un determinado tiempo. Luego de que trabajamos con este ejercicio, que ahora les vamos a comentar de qué se trata,
profundizando en algún aspecto puntual de lo que la persona trae, algo que la está incomodando mucho, algo que le está pasando en ese momento, volvemos a tomar la carta natal y la tomamos como una especie de GPS a la carta natal para ayudar a la persona a integrar eso que le está costando integrar. ¿Sí? Bueno, saquen un lápiz y un papel. ¿No? Espera. Que pare. Okay. Antes que eso, no, la idea es la siguiente. Teniendo la conciencia suficiente para saber que vamos a trabajar con cosas que en principio nos van a resultar incómodas, vamos a proponerles o les vamos a invitar a hacer un ejercicio, pero no están obligados a hacerlo, ¿sí? Cuanto más nos comprometamos con nosotros mismos, más va a ser posible esta sanación que tanto buscamos. Estamos todos aquí en un congreso de astrología y sanación. De alguna manera buscamos no solamente sanar algo o buscar el equilibrio o seguir encontrando el equilibrio, como sea en la situación en la que esté cada uno, sino que también buscamos herramientas para ayudar a otros a sanar. Entonces, la invitación es a practicar este ejercicio. ¿Se animan? Bueno, para practicar este ejercicio lo que necesitamos es, primero, una presencia total de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque nos vamos a estar conectando con alguna parte incómoda. Aquellos que no lo quieren hacer, no pasa nada, pero lo que les pedimos es que también acompañen con total presencia, y esto es, no miro el celular, estoy ahí, estoy acá sintiendo qué me está pasando a mí en el cuerpo, en mis emociones, con lo que está circulando. Para nosotros esto es un desafío, porque la verdad que nunca lo hicimos con 300 personas. Somos medio locos a veces. Y creo que hay unos miles más en online. También están en online. Sí, bueno, los que están online también pueden agarrar claro. Sacar la hoja. Sí. Pero también, más allá del desafío, es algo que es una especie de experimento que entre todos podemos ver de qué se trata. Que es este campo energético en el que estamos todos. Si todos nos proponemos trabajar con nosotros mismos para sanar algo, lo más probable es que tengamos la fuerza del campo. Y eso puede ser algo que no podamos repetir afuera tampoco. Entonces, los invitamos a hacer este pequeño ejercicio que es muy simple. Después de esta primera parte vamos a invitar si alguien quiere hacer la profundización, porque la primera parte la vamos a hacer entre todos y la segunda parte la vamos a profundizar con una persona que tenga ganas de hacerlo. Y después vamos a, probablemente cuando ustedes se vayan, algunas fichas, como decimos en Buenos Aires, algunas fichas vayan cayendo, algunas cosas o algún sueño o alguna cosa inconsciente que se vaya pudiendo elaborar. ¿Sí? ¿Quiénes tienen ganas de hacer el ejercicio? Levanten la mano. ¡Ah, buenísimo! Gente, vamos, buenísimo. Bueno, tengamos en cuenta que el trabajo con la sombra es incómodo para nuestro ego. ¿Por qué? Porque la coraza que protege ese ego se cae. Por supuesto, trabajando una cosita acá en el ejercicio no va a pasar, no se va a caer toda la coraza, ¿sí? No tengamos miedo, ¿sí? Pero el trabajo con la sombra continuo va rompiendo o haciendo más finita esa coraza, y esa coraza nos deja en estado de vulnerabilidad. Y el estado de vulnerabilidad es maravilloso, pero muchas veces es algo difícil, ¿no?, de alcanzar. El estado de vulnerabilidad es el lugar sensible donde podemos conectar realmente con el otro. Pero si tenemos una coraza enorme, no la vamos a poder lograr. Entonces, bueno, vamos a sacar el cuadernito o una hoja que ustedes tengan. Bien. Y la vamos a dividir. ¿Estamos bien de tiempo? Creo que sí. No, La vamos a dividir en 4 columnas. Vamos a hacer 4 columnas. Eso. ¿No? La idea es que piensen en alguna situación puntual, en alguna cosa personal que tengan con alguien. Algo que no les gusta de ese alguien, algo que está en este momento como
como un conflicto, como una traba. ¿Qué más? ¿No? ¿Se entiende? O sea, primero nos conectamos con nosotros mismos y vamos a pensar en una persona con la que tengamos un conflicto hoy. No vamos a tomar a mi mamá, que desde que nací tengo problemas. O sea, salvo que con mi mamá esté teniendo yo un conflicto hoy puntual que pueda describir, ¿sí? Lo que ocurrió hace 50 años lo vamos a trabajar en terapia. Por ahora, acá no. ¿Sí? O sea, algo puntual, algo que hoy puede ser mi jefe, puede ser mi hermana, puede ser mi hijo, puede ser mi pareja, puede ser mamá, cualquier persona con la que hoy tengan un conflicto. Y antes de empezar, sí, pero tiene que ser con alguien, hay que elegir una persona en particular, algo con lo que tenga un conflicto con otro, ¿sí? Y antes de empezar a escribir, vamos a ponernos las manos en el corazón y cerrar los ojos un ratito. Y vamos a respirar. Y vamos a respirar, disponiéndonos a conectar con una dimensión de nosotros que quiere ser escuchada. Y ahora vamos a abrir los ojos y en la primera columna vamos a escribir todo lo que le vamos a decir o lo que le querríamos decir a esa persona, aunque nunca nos animemos a decírselo. No tengan miedo que nunca se lo van a tener que leer a nadie esto, ¿sí? Le escribo todo lo que le quiero decir sin ningún filtro. Todo, bueno o malo. Muy bien. Vamos a hacer rápido, ¿no? ¿Le quieren escribir un...? Esperen, no se preocupen. Vamos a tener oportunidad de decirle un par de cosas. Más y listo. Registro lo que le dije a esa persona y imagino o siento o algo, digamos, percibo lo que esa persona me podría responder y lo que esa persona me podría responder lo voy a anotar en la segunda columna. O sea, ¿qué me responde en la segunda columna, qué me responde esa persona a todo lo que yo le dije y esa persona me lo responde también sin filtro? Muy bien, estamos. Ahora en la tercera columna vamos a anotar todo lo que le respondemos nosotros a esa persona, pero ajustando al máximo la ruedita de la intensidad. Es decir, ahora le digo lo que pienso, pero multiplicado por 10. Sin filtro. Aprovechen para sacarse. En la tercera columna anotamos todo lo que diríamos a esa persona multiplicado por 10, exagerando al máximo lo que le dirías. Sí, hasta lo más cruel. Y ahora la persona nos responde de la misma manera. Ajustó la ruedita de la intensidad y nos responde multiplicado por 10 todo lo que nos quiere decir. ¿Qué nos dice la persona en la cuarta columna?
Muy bien. Vamos a volver a cerrar los ojos, poner las manos en el corazón y registrar lo que siente nuestro cuerpo. ¿Qué hay adentro de mí? Dejo que baje un poco. Y ahora vamos a pedir a algún voluntario o voluntaria que quiera trabajar esto que salió. ¿Ahí? ¿Querés trabajarlo? ¿Vos? ¿Sí? Bueno, podemos hacer dos cosas, o desde ahí, o que, si querés venir acá, como vos te sientas más cómoda. ¿Querés venir? Perfecto. Bueno, ahora es fundamental la actitud que tengamos todos, porque justamente de lo que se trata es de desarrollar la escucha y el no juicio, ¿sí? Porque cuando una persona se abre, su coraza se cayó, o su coraza se abrió, o abrió su corazón, lo que menos cada uno de nosotros tiene que hacer es juzgar eso que la persona está abriendo. Por lo tanto, acá todos vamos a tener esa actitud. Es muy importante, ¿sí? Vamos a ver qué sale, porque esto es como un diálogo que vamos a tratar de descubrir juntos qué es lo que está ahí queriendo emerger, o cuál es la dosis homeopática de eso que la persona tiene en exceso, el otro, tendrías que tomar para integrar eso que falta, ¿sí? Entonces, primero, si tenés ganas, decinos tu nombre. María José. María José. María José. Bueno, sin decirnos qué escribiste, porque eso es privado tuyo. ¿Podés contarnos quién es la persona con la que elegiste? Es una amiga. ¿Y cuento el problema? ¿No? Si querés, contanos muy sintéticamente cuál es el problema. Yo vivía en otro país y ahí la conocí, ella es chilena, y las dos vivíamos afuera y pensamos que teníamos esta gran amistad y yo hice hartas cosas por ella, tal vez ella también por mí, y siempre me dijo, vuelve a Chile, vamos a estar juntas, y ahora que volví, como que ella, yo siento que igual me abandonó, y por otro lado, cada vez que estoy con ella siento que como si me envidiara, como que compite conmigo, okay. Me siento muy cansada después de estar con ella, en verdad, como que ya tampoco quiero su amistad. Bien. Y es raro. Bien. ¿Cuál de todas, o sea, qué palabra define a esta amiga hoy? La envidiosa, la que te abandonó. Caprichosa. Caprichosa. Así la definirías a ella. Bien. O sea, lo que te molesta de ella es que es caprichosa. Sería. Puedes explorarlo más. ¿Sí? Agotadora, caprichosa y envidiosa. Envidiosa. O sea, es envidiosa, te agota, sí. O sea, te agota, te chupa energía. Ay, sí, me agota. Bien. Bien. ¿Por qué ella necesitaría... ¿Cuál de las tres elegís? ¿Envidiosa, te chupa energía o caprichosa? Tal vez envidiosa. Envidiosa, bien. Es envidiosa. Sí. O sea, ¿qué sería una persona envidiosa? ¿Qué hace una persona envidiosa? Como copiando siempre lo que la otra persona está haciendo, siempre preguntando en qué uno está, pero como con una intención detrás, no estando contenta con lo que ella es. Ajá. Quiere lo que tiene el otro, sí. En este caso vos. Sí. Quiere lo que vos tenés y quiere copiarte y quiere... Ok. ¿Y por qué podría llegar a hacer eso? ¿Por qué quiere hacer eso? Por una inseguridad interna, por falta de valorarse. Ajá. Que es mi gran problema. Justo. Esperen. O sea, ella quiere todo lo que quiere otro porque tal vez no confía en que lo que tiene o lo que quiere o lo que es suficiente. Sí. Algo así. Y si te tuvieras que tomar una dosis homeopática de esa envidia digamos, de ese comportamiento, que sería, vieron que la homeopatía funciona con el globulito, contiene el veneno
que cura la enfermedad con la que te envenenás, ¿no? Entonces, si te tomaras una dosis homeopática de envidia, ¿qué sería? Teniendo en cuenta que lo que le falta a esa persona es seguridad y... ¿Cómo sería? ¿Cómo serías vos con un poquitito más de esa seguridad y esa confianza en que lo que vos haces es... Vamos a poner a tu amiga como la que tiene todo ese comportamiento envidioso, ¿sí? Quiere todo lo que vos querés. Y eso no ocurre con vos. Vos no querés todo lo que quiere ella, ¿o sí? A veces sí. A veces sí, también. O sea, por un lado, ella quiere todo lo que vos querés, lo que vos tenés, vos querés lo que ella tiene, y al mismo tiempo ella tiene una inseguridad y vos también. Sí. Parecería ser que las dos tienen la misma, Sí. y en vínculo se manifiesta esa, bueno, esto que está para trabajar. Entonces, vamos a suponer que vos confías un poco más en vos, tenés un poco más de seguridad. ¿Cómo te sentirías? Mejor. Me sentiría mejor. ¿Mejor cómo? Me sentiría más segura de mí misma. Y no necesitarías ni copiar a otro, ni querer lo que tiene el otro, tal vez. Sí. O sea, ¿podemos observar que hay un juego doble de envidia y de inseguridad en las dos? Sí, pero siento que se manifiesta distinto, como que ella lo saca distinto a como yo lo expreso. Sí, puede ser. Todos tenemos cada uno una manera de expresar lo que nos pasa diferente. Pero en el fondo hay una esencia que se... Sí, de todas maneras, y también me da rabia. Ahora me doy cuenta, yo lo anoté en el papel, que lo que me producía era rabia. Rabia. Y ahora yo estoy recién conectándome con mi rabia, pero ella es súper rabiosa. Entonces, ¿Y vos te considerás rabiosa? Yo pensaba que no, pero en verdad yo me doy cuenta cuando decían qué sentía en el cuerpo y me da demasiada rabia. Si tomáramos, digamos, esto de la rabia, ¿no? Si la dosis homeopática de rabia, ¿qué sería? ¿Qué sería que seas un poquitín rabiosa? ¿Cómo se manifestaría eso? Con más autoestima. Ahí va. Más autoafirmación. Sí. Tipo, me enojo y digo lo que me enoja, ¿sí? Sin destruir a nadie, sin Claro. destruirse a uno mismo. Y yo ahora también me agoto porque como que me como todo, en vez Claro. de como O sea, pararme por mí misma. Es que la rabia que no destruye afuera, destruye adentro. Claro. ¿Sí? El exceso. Entonces, podemos ver cómo te sentís ahora. Me siento incómoda. ¿Incómoda? Entonces le vamos a recetar unos globulitos de raviolol, sí. y de envidiol y de segurol, o sea, ¿sí? Solo la dosis homeopática. Esto es para elaborar, ¿sí? Es para elaborar y para dejar que baje toda esta información, pero intuyo que fue bastante información. ¿Puede ser? ¿Vos lo Sí. sentís así? O sea, Sí. la idea sería que tomándote esas pequeñas dosis de raviolol, Sí. vos podrías estar mucho más conectada con tu deseo, con tus ganas, con tu actividad, y no estaría tan proyectada. O sea, Sí. que ella, acá digamos lo de la sombra, si ella es rabiosa, bueno, será un tema de ella, pero si a mí me carga mucho la rabia del otro, es porque ahí está la sombra. Porque eso no le sacaría la rabiosidad al otro, solo que uno ya me frega, digamos. Ok, seguí con tu rabia, pero en tanto vaya operando, digamos, la homeopatía, o sea, por lo menos la hipótesis es que eso va a ir como sanando, ¿no? El envidiol era, ¿qué te daría ser un poquitín envidiosa, digamos, en el sentido de, bueno, ¿qué es lo que está por debajo de la envidia? O sea, ¿qué crees que puede estar por debajo de esa actitud de envidiar a alguien? ¿Cuál es la necesidad o cuál es la parte positiva de la envidia? La superación. O sea, las ganas de superarse, ¿no? Porque uno se compara con el otro y ve que no llega y
mal. O sea, Claro, es como una inspiración también. Claro, es como, exactamente, la inspiración, las ganas de superarse. Y el otro, bueno, que te envidie también. En Argentina tenemos una manera de decirlo que no da ahora, pero me nefrega también. Y lo otro era la seguridad, ¿no? La autoestima. La autoestima y la seguridad en sí misma. Si tomaras esa pastilla de encontrar mayor seguridad, en realidad ven que casi que es una... Hay remedios que son como unificados, porque parece que esas tres van en la misma pastillita, en el mismo globulito. Le damos, ¿no? le damos en el mismo globulito. Sí. Bueno, Gracias. Gracias Esa a es la vos. idea. Bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, Espera que vamos a hacer... Ok. Vamos a, como sacamos cosas, vamos a tratar de liberar la carga que haya quedado en el cuerpo. Entonces vamos a cerrar nuevamente los ojos, poner las manos en el corazón y empezar a respirar. Les pedimos que, bueno, que si cada uno de ustedes trabajó con algo que fue demasiada carga, lo lleven a su terapeuta, lo lleven a un lugar para trabajarlo. Y aquí lo que vamos a hacer es respirar profundamente. Registrar lo que ocurrió en el cuerpo, si el cuerpo tiene carga, si tiene enojo. Si fuera por nosotros, pondríamos un tema a todo volumen y lo bailaríamos como locos y nos sacaríamos la energía, pero no tenemos el espacio. Así que vamos a tratar de respirar, registrar ese enojo, esa rabia, esa incomodidad, esa rigidez, esa tensión que tengo en el cuerpo. Y vamos a llevársela al corazón para que la transforme. El corazón toma eso y lo transforma en otra cosa. Lo transforma en amor, lo transforma en luz, como ustedes lo quieran visualizar. En energía. Y en el bombeo que hace el corazón, todo eso se desparrama por todo nuestro ser. Y después vamos a ir abriendo los ojos. Y vamos a ir cerrando por lo menos la parte de lo que queremos transmitir conceptual y vamos a abrir a preguntas, ¿sí? Estos son como algunos ejemplos de cosas que pueden surgir en este trabajito con la sombra, en el cual tomamos lo que sale del trabajito con la sombra y tratamos de descubrir la dosis homeopática como hicimos recién. Y esto también lo vemos, digamos, cómo estaría contrastado en cada carta natal, ¿no? Si vemos en una carta natal que hay mucho Marte y justamente el trabajo es con la agresividad, bueno, hay todo un contexto desde lo astrológico como para trabajarlo. Acá solamente como que les quisimos compartir este método que se puede usar en la consulta desde este lugar, ¿no? De dejar que venga la información, porque la misma persona tiene la respuesta, no sé si vieron, ¿no? Y cómo, en términos de luz y sombra, eso también va a aparecer, sean los núcleos o sean los arquetipos de la carta natal. Claro, por ejemplo, acá es donde, a partir de lo que hicimos recién, tomamos la carta natal como para completar el trabajo con la persona. Vamos a suponer que la persona tomó como molestia o como lo que estaba proyectado en el otro era la soberbia. El otro es un soberbio, no sé qué es lo que se cree, etc. ¿Qué tiene que integrar? Autoestima, autocentramiento, ¿sí? ¿Y qué planeta o qué energía de nuestra carta natal tiene que ver con eso?
el sol. Entonces, ¿cómo es el sol en esa persona? ¿Dónde está el sol? ¿Cuál es su núcleo solar? ¿Hay un núcleo solar? ¿Qué pasa con ese sol? Entonces, vamos a suponer que esa persona tiene Sol y Venus en Leo, Sol en la casa 12. Este es un ejemplo. Leo en la cúspide de la casa 12, Sol oposición Quirón. Es decir, hay un Sol para trabajar profundamente. Entonces, probablemente cuando ese Sol sea trabajado, la persona va a tener mucho más integrada su solaridad. ¿Sí? ¿Qué logramos con esta profundización de la sombra con una persona? Esto tiene como distintos lugares desde donde lo podemos ver, ¿no? Por un lado, la comprensión profunda de la sombra. O sea, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en esta comprensión profunda de la sombra? Vemos que lo que genera reactividad es algo de lo que tengo que trabajar. Casi como que queda en evidencia, ¿sí? Lo que tengo que trabajar. La dinámica de luz y sombra es vincular. No puedo decir, el otro es así, asá, asá, y yo no tengo nada que ver. Como que hay un punto ¿no? de la conciencia en el que hay que asumir esta responsabilidad de que todo es vincular. Sí, y esto también que a veces no... Al subrayar tanto esto de la proyección de la sombra en el otro, bla, 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 nos cuesta mucho más asumir que nosotros somos la sombra del otro también. O sea, el otro proyecta cosas de esa persona, o sea, cosas del otro en uno. Y uno se puede transformar en el malo de la historia del héroe, digamos, ¿no? De la historia del héroe del otro. Entonces, asumir que uno puede funcionar como sombra, depositario de un montón de cualidades que puedo o no tener, aunque generalmente pueda llegar a tener, también es una manera de ver como los dos lados de la ecuación vincular. Lo que me muestra el otro es lo que no puedo ver en mí. Son distintas maneras de decir lo mismo, pero por ahí nos ayuda, ¿no? Ponerle distintas palabras. Otra cara de la moneda es que es probable que pueda comprender al otro. Si yo integro esa parte de mí que no me gusta y que no me gusta tampoco en el otro, empiezo a ver que el otro también tiene sus cosas, ¿no? El soberbio tal vez en su infancia tuvo que llamar la atención, no sé, puede haber una historia detrás del otro y que bueno, tal vez el trabajo con la sombra nos ayude a comprender un poco más al otro, porque ese otro es alguien significativo para nosotros. No es un otro que pasó por la calle y ya no me importa lo que le pase. El otro puede ser una persona de mi familia, puede ser mi pareja, puede ser una amiga muy querida. Entonces realmente comprender al otro no solamente me ayuda a enterar a mí la sombra, sino que mejora el vínculo, ¿no? Mejora el vínculo o define el vínculo, lo que sea que pase con ese vínculo. Un poco lo que vimos recién es lo que percibo en exceso en el otro es una compensación de lo que me falta a mí. A mí me falta seguridad, ¿no? Y el otro expresa extrema seguridad. Extrema seguridad en sí mismo y, ¿no? Es como la energía se compensa sola. El objetivo justamente no es cambiar al otro, sino cambiarme a mí o cambiar mi percepción, ¿no? Trabajar sobre mí. Lo único que yo puedo hacer es hacerme responsable de mis movimientos. O sea, si no, siempre va a ser un eterno echarle la culpa o querer cambiar o hacer algo en que uno no toma responsabilidad. Es como asumir la responsabilidad del destino, ¿no? Como se habló en otras ponencias. Es la asunción inexorable de que los vínculos que me tocan, con los vínculos que aparecen en mi vida, son parte de mí como yo soy parte del otro en un entramado completamente misterioso, increíble y desafiante.
esto, bueno, lo vamos a pasar. Teníamos preparada una cantidad de cosas que, bueno, siempre depende de... Sí, les acá- ofrecemos mandarles Sí. lo que teníamos. Compartimos el mail por ahí. Sí, Nuestro mail es astrología@gmail.com. Los que quieran el PowerPoint nos mandan el mail, nosotros se lo enviamos. sí, por dos cosas. Astrología y como está ahí, pero gmail.com. Dos cosas. Una, si alguien necesita compartir algo de lo que salió en el ejercicio, pueden enviarnos un mail. Y la otra es, en este PowerPoint, un poco es la manifestación de las distintas energías planetarias que cuando están en sombra operan de una forma destructiva y cuando están en luz o cuando uno las integra operan de una forma sana, digamos, dentro de nosotros, ¿no? Entonces, acá les habíamos puesto todos los planetas, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a profundizar ahora. Y, bueno, para cerrar, siempre en la sombra hay un tesoro a descubrir, ¿sí? Es decir, siempre hay una cualidad maravillosa esperándonos en ese lugar donde no queremos ver o no pudimos ver. Así que de lo que se trata es de tomarlo, ¿sí? Listo. Esperá, no. No, pues faltaba. Por eso. Ahora va a haber, tenemos un ratito para preguntas. Bueno, esto de sentir justamente el abrazo a la propia sombra permite una sensación de plenitud, ¿no? Tanto de uno junto con el otro, y que lo vincular en tanto percepción estructural es lo que permite la sanación en red, como antes creo que se había hablado en la mesa, ¿no? Los diferentes niveles de sanación, que una cosa es curar una uña encarnada, sanar una uña encarnada, y otra cosa es la sanación planetaria en otro nivel, ¿no? Entonces, desde ese lugar pensamos que justamente trabajar las sombras tanto individuales como colectivas es fundamental para la sanación. Muy bien. Bueno, ¿Preguntas? sí. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar el aparatito Sí. este. Bueno, hola, está muy bueno, muchas gracias. Tengo una duda sobre lo que tú dijiste, como que a veces caemos en el como proyectitis. Proyectitis. ¿Cómo identificar si es que estamos efectivamente proyectando como esta sombra o si es que es otra cosa? A mí personalmente me pasó, hice el ejercicio y luego vi como el ejemplo y no siento que lo esté proyectando, quizás me equivoco, pero llegué a pensar que puede ser que los sucesos que pasaron después de este acontecimiento son los que me estaban intentando entregar alguna enseñanza personal. Pero ¿cómo poder identificar o cómo poder ayudar al que está en la situación si es que no es como la proyección de su sombra? Ajá. En principio, si la persona está afectada emocionalmente por eso, podríamos tomar como hipótesis que es sombra y que es proyección. Porque tiene que, en el juego de luz y sombra, en el juego de proyección de la sombra, por ahí lo que quisimos decir es, no solamente yo veo la agresividad en el otro, y el otro es digamos, el otro tiene una cuota agresiva probablemente, en la que yo esa agresividad la cuelgo en el otro, porque el otro tiene con qué. ¿Sí? El otro tiene con qué. Ahora, si el otro es agresivo, y yo digo, bueno, mira qué agresivo que es, pobre, debe tener unos problemas bárbaros, y me doy vuelta y me voy, no pasa nada, no es sombra mía. Ahora, si yo estoy completamente afectada emocionalmente por la agresividad del otro, y de hecho, si esa agresividad me afecta directamente, física, emocional o lo que sea, ahí ya hay algo que trabajar. Sí, bueno, justamente ese diferencial de la carga emocional que me provoca tal cualidad en el otro, o no me provoca esa carga emocional, o la carga se mantiene durante mucho tiempo, es una hipótesis de sombra. Uno puede ver
yo a veces, no sé si reír o llorar, pero en ciertos muros, por ejemplo, de Facebook, de ciertas personas que parece que están con una persona y dale, y toda la vida están como criticando y totalmente como dependientes de esa otra persona a la que odian, ¿no? Y no pueden, o sea, ahí hay como una carga que es totalmente inconsciente para la persona, pero ahí uno puede decir, bueno, acá es muy evidente que está proyectando algo en esa figura que inclusive puede ser una figura pública, ¿no? Si no hay carga, o si la carga dura un poquito, o sea, en el momento del choque, bueno, pero si uno queda súper enganchado, eso es casi una garantía de que se está jugando una sombra inconsciente en el vínculo. Y acá está bueno esto que por ahí no lo dijimos explícitamente, pero no se trata de que yo veo la agresividad del otro y soy tan agresivo como ese otro. No es un espejo tal cual, es esa agresividad que me afecta, me está invitando a trabajar algo en mí, que puede llegar a ser la agresividad, o puede ser la falta de conexión con mi deseo, o la falta de conexión con mi propia autoafirmación. Entonces, solamente lo que nos dice esa sombra es que lo tenemos que trabajar y descubrir qué es lo que nos está faltando integrar. ¿Sí? Súper, gracias. ¿Quién más tiene pregunta? Última pregunta. Un comentario para también colaborar con la respuesta a la persona. ¿Yo? Hay 3 lugares bastante hipotéticos en los cuales uno podría encontrar la sombra, que es trabajar Saturno, Plutón, trabajar las cúspides y los planetas y los signos de la casa séptima y la octava. Y lo otro que encuentro muy interesante es trabajar todas las casas de fuego, los planetas de fuego y los signos de fuego que han sido históricamente los encargados de representar la luz de la persona. Por lo tanto, la persona se ha afirmado mucho en ellos. Entonces, al entrar en crisis, la posibilidad de mirar la sombra de esos lugares de fuego siempre trae acompañada la posibilidad de crecimiento. Sí, desde lo astrológico, bueno, primero decir que cualquier factor astrológico puede estar en sombra. Hay factores que son casi clásicos, el ascendente puede ser una energía que está en sombra, bueno, la casa 7 como proyección, y los transpersonales, hasta que uno no puede construir una estructura sólida, que tiene que ver con Saturno, digamos, ¿no? Hasta que uno no puede construir una estructura sólida, los transpersonales vienen como sombra, porque vienen, ¿no? O sea, nuestra estructura psíquica y física no tolera los transpersonales sin haberse consolidado. Entonces, generalmente lo plutoniano me viene en sombra, lo uraniano me viene en sombra, lo neptuniano también. Quirón, o sea, como puente también a lo transpersonal, una herida profunda muy difícil de identificar, también viene como sombra en vínculos que me lastiman, que en teoría me generan la sensación de ser lastimado. Y de Saturno, de ser limitado, frustrado, ¿no? O sea, todo aquello que no nos gusta, en principio, que no le gusta al ego que se siente seguro, es altísimamente probable que vaya a la sombra. Pero también puede ir una extrema sensibilidad, la solaridad, el fuego, o sea la tierra, el aire. Cuando uno idolatra a alguien, también es una proyección, pero de las partes más fogosas, ¿no? Diríamos, o brillantes. También está lo que se llama la sombra luminosa. Entonces, yo que soy un desastre, me encanta Freddie Mercury, veo 8 veces la película y tengo el póster y bla, bla, bla. Entonces, toda idealización, toda proyección de ídolo también es una hipótesis de que hay algo propio que está ahí abajo y no se anima a aparecer en la conciencia. ¿Antes ibas a decir algo? La última, porque ya nos están bajando la persiana, dicen. Nos van a dejar en sombra a todos, en cualquier momento nos van apagan la luz. apagando las luces.
No, una acotación me parece que está relacionada a lo último que vos dijiste, Vanessa. Ajá. Muchas veces creo que nos confundimos porque me voy a servir del ejemplo, o uno de los ejemplos que usó esta chica que subió, en donde veía a su amiga como envidiosa. Y uno puede observarle, bueno, tal vez sea tu sombra, y ella no se siente, ni siquiera la vemos como envidiosa. Claro. Pero yo me he dado cuenta que a veces es más sutil y que lo que lleva a la amiga a ser envidiosa, el origen de esa envidia, sí está relacionado con un conflicto que en mí puede estar, no sé, en los valores, en los deseos, etc. Entonces ahí se dificulta un poco más el reconocimiento frente a lo que me está molestando del otro. Claro, a veces es más fácil y otras veces es más complejo llegar a la profundidad y depende de un montón de factores. Incluso depende de qué tanta apertura tenga la persona y qué tanta disposición tenga para abrirse. Porque si uno no puede reconocer esas partes que mucho no me gustan de mí, que no me gustan del otro como propias, se hace difícil. Pero ese es el ego que está ahí queriendo, no, yo soy bueno, yo no hago no envidio, nada. Como si en esa, o sea, acá lo que queremos es no juzgar al envidioso, sino tomar el tesoro que hay debajo de la envidia. Por eso le decimos la dosis homeopática, ¿no? Como sanadora, como el poquitito de envidia que necesito para, o sea, miro al otro, me encanta lo que hace, entonces me parece que yo voy a tratar de hacer algo parecido porque me encanta. Y se transforma la envidia en, tengo ganas de hacer lo que hace mi amiga, que la verdad que está buenísimo lo que hace mi amiga. Y esa es la diferencia. Como que uno puede profundizar. Por supuesto, esto que hicimos fue express, fue una especie de ejercicio express y esperamos que ninguno de ustedes haya quedado cargado, que ninguno de ustedes haya, porque, digamos, es importante eso para nosotros, pero en consulta uno puede ir mucho más profundo y con conflictos mucho más complejos, ¿sí? Acá la energía nos ayuda a contener y siempre surge lo que en principio se puede manejar, pero pueden ser otras cosas mucho más difíciles. Bueno. Bueno, gracias. Gracias.